Hola, hoy estoy muy contento porque voy a compartir con ustedes una de las verdades que están en la palabra de Dios y que están relacionadas con la profecía bíblica, que son realmente de las más emocionantes que yo podría decir que hay. Toda la verdad del Señor es maravillosa, pero esta verdad en particular siempre ha llenado mi corazón, mi espíritu, mi alma de mucho gozo, de mucha seguridad, de mucha paz, de mucha emoción realmente, y es una de las verdades que más me gusta compartir acerca de la palabra de Dios y básicamente, como digo, de la profecía bíblica. Y es la verdad del arrebatamiento. Le he llamado Jesús viene por su iglesia, porque eso es lo que va a ocurrir durante este suceso, este evento fantástico que llamamos o que conocemos como el arrebatamiento. Quiero comenzar con un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 14, que fue realmente de las muy contadas veces, muy pocas veces que Jesús sugirió el arrebatamiento, porque realmente la doctrina del arrebatamiento no fue una doctrina, digamos, muy dicha, muy predicada, en la que insistió mucho, digamos, el Señor Jesús. Él insistió fue en el reino de los cielos, y el reino de los cielos realmente está relacionado es con la segunda venida del Señor. En realidad esta doctrina del arrebatamiento le fue revelada fue a Pablo muchos años después. Y todos ustedes saben que Pablo no fue apóstol junto con los 12, Pablo fue el último de los apóstoles, ¿cierto? Y a él fue el que le fue revelada, digamos, esta verdad. Por eso en algún momento él dice, he aquí les digo un misterio, o sea, una verdad que estaba oculta hasta el momento en que Dios decidió, digamos, destaparla, hasta que Dios decidió revelarla, y se la reveló precisamente a Pablo, y Pablo escribió de ellas en sus epístolas. En las epístolas de Pablo hay muchas referencias al arrebatamiento. Es más, yo me atrevería a decir que hay más referencias al arrebatamiento en los escritos de Pablo que a la segunda venida. Y no podemos examinar todos esos versículos en las epístolas de Pablo hoy, la verdad. Voy a hacer algo muy sencillo, voy a compartir lo básico, lo que es importante y lo más básico que todo cristiano debe saber, y aún los que no son cristianos deben estar informados acerca de esto que conocemos como el arrebatamiento. Voy a usar básicamente cuatro versículos, 4 pasajes en la Escritura, pero ya luego habrá tiempo en otras oportunidades de entrar en más pasajes y sobre todo mirar en las epístolas de Pablo cuántas veces él se refirió al arrebatamiento, y vamos a ir viendo detalles muy interesantes. Pero la verdad, lo que tú y yo necesitamos básicamente saber acerca del arrebatamiento está en estos 4 sencillos pasajes que yo voy a compartir. Quiero comenzar entonces con Juan 14, versículos 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa del Señor Jesucristo, es una promesa extraordinaria. Él está diciendo que Él se va a ir, que Él va a regresar en algún momento determinado a la casa de su Padre. Todos sabemos que Él regresó a la casa de su Padre 40 días después de haber resucitado, ¿cierto? Pero Él dijo que Él iba a la casa de su Padre con un propósito, obviamente entre muchos otros, pero aquí nos está hablando de este propósito, diciendo que Él iba a preparar lugar para nosotros, para los creyentes. Está hablando a la iglesia, está hablando a los creyentes en Jesucristo, a sus discípulos. A preparar lugar, dice. Y Él dice allí que cuando Él ya haya preparado ese lugar, Él vendrá otra vez. Pero oye lo que dice, vuelve y leo el versículo 3. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo,
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nota que Él no dice, vendré otra vez al mundo, vendré otra vez a gobernar, vendré otra vez a establecer el reino de los cielos. No. Él está diciendo, vendré otra vez y los voy a tomar a ustedes. Esa palabra, os tomaré, en el griego, es la palabra lambano, que significa básicamente echar mano. Es una expresión como de algo que sucede muy rápidamente, casi que violentamente, digamos, parecido a la palabra arpazo, que ya la veremos. Lambano en el griego, echar mano. Lo que él está diciendo es, cuando yo tenga ese lugar preparado, voy a venir y voy a echar mano de ustedes. Es decir, voy a sacarlos, voy a agarrarlos. Es algo que está diciendo el Señor. No es un evento como que Jesús viene y baja a la tierra y establece el reino de los cielos y comienza a gobernar. Por eso es que insisto, y en esto insistimos todos los que creemos realmente en el arrebatamiento, y específicamente en el arrebatamiento antes de la tribulación, es que el arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son dos eventos diferentes. Hay muchas características, digamos, que los hacen distintos, y es interesante pues hacer ya un estudio, digamos, sobre eso también. Les he prometido un estudio y lo vamos a hacer en un momento determinado, mirar muy bien esas características que distinguen el arrebatamiento del hecho de que Jesús viene por segunda vez. Ahora, nota que Él está diciendo que va a ir a la casa del Padre y va a preparar lugar. Así que podemos decir que el Señor Jesucristo ha estado estos 2020 años mal contados, ha estado preparando ese lugar. ¿Para qué? Para en un momento determinado venir y agarrarnos, echar mano de nosotros y sacarnos de aquí. Y dice muy claramente que la idea es tomarnos a Él mismo, es decir, para estar con Él. Y dice así que para que estemos con Él donde Él está. ¿Dónde está Jesús? En el cielo, Él no está en la tierra. Así que no puede ser la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo es para Él estar en la tierra y estar con nosotros en la tierra gobernando. Así que este evento de que Él viene para llevarnos a la casa del Padre y para que estemos en la casa del Padre, evidentemente es distinto. Se llama el arrebatamiento, otros lo llaman el rapto, por aquello, digamos, de que es un asunto como casi como un secuestro, ¿cierto? Es algo que sucede muy rápidamente y que sucede de un momento a otro, casi que sin aviso. Así que es emocionante ver esta promesa del Señor. La pregunta sería, bueno, ¿y esa promesa qué? Es decir, ¿ya estará terminando el Señor de preparar ese lugar para venir por nosotros? Y la respuesta es seguramente que sí. Sabemos que ese momento está muy cercano, sabemos que seguramente el arrebatamiento de la iglesia, el hecho de que Jesús viene por su iglesia, tiene que ser un evento que está muy cerca realmente ya para nosotros. Este aspecto de que Jesús dice, voy a la casa de mi Padre y voy a preparar lugar, tiene que ver con la costumbre, con las costumbres judías de su época, con la cultura. Porque cuando un joven estaba ya prometido con una joven, ya estaban prometidos para casarse, todavía no había ocurrido la boda, pero estaban prometidos para casarse, lo que este joven precisamente iba a hacer, y tomaba un tiempo obviamente para eso, era que él empezaba a preparar lugar para que cuando se casara tuviera dónde traer a esa novia, ¿cierto? A vivir con él ya como su esposa. Así que normalmente en ese tiempo se hacía en la casa del padre. El hijo iba a la casa del padre, el padre le designaba un lugar, unas habitaciones, el hijo empezaba a remodelar, digamos, ese apartamento y a prepararlo para poder traer luego allí a su amada. Así que esto está de acuerdo a la costumbre judía, porque Jesús es judío y la iglesia es la novia de Jesucristo, es la prometida de Jesucristo en matrimonio. Por eso tendremos una boda allá en el cielo después del arrebatamiento. El Señor Jesús está preparando ese lugar, digamos, lo está preparando ese tremendo penthouse, digo yo, para llevarnos a estar con Él. Esto también requiere obviamente que haya un tiempo. Por eso es que, por ejemplo, pensar que el arrebatamiento sucede inmediatamente o sucede junto con la segunda venida de Cristo, es pensar que Cristo viene por segunda vez, arrebata a la iglesia y baja a la tierra al milenio. Entonces,
¿Para qué preparó tanto tiempo ese lugar? Lleva como 2020 años preparándolo. ¿Para qué si ni siquiera vamos a estar allá? Te insisto en esto también, la promesa a la iglesia, y es una promesa muy clara en la palabra de Dios, es que el Señor la va a llevar al cielo. ¿Cuándo la va a llevar al cielo? Si no es a los que estamos vivos, obviamente, en el arrebatamiento. Y a los que ya han muerto y que están realmente allá, ya están en la presencia del Señor, es devolverle su cuerpo. Ya veremos esto. Así que hay una promesa de Jesús de que Él nos va a llevar a vivir junto con Él en la casa del Padre. Y va a haber una boda. Todo eso necesita un tiempo. Por eso me parece que es muy prudente, digamos, y que es muy lógico pensar que la iglesia tiene que ser arrebatada con un tiempo antes de que Jesús vuelva por segunda vez, para que Él pueda cumplir precisamente todas estas promesas. La promesa de preparar ese lugar allá en la casa del Padre está hablando del cielo, indudablemente no está hablando de la tierra. Preparar ese lugar para llevarnos y estar con Él. Así que el arrebatamiento es el cumplimiento precisamente de esta maravillosa promesa del Señor, que Él vendrá y nos tomará a sí mismo para que estemos con Él, donde Él está. Vayamos ahora al pasaje más importante, diríamos el pasaje que es clave acerca de esto del arrebatamiento, y está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Voy a leerlo completo y luego vamos examinándolo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Veamos los primeros 3 versículos. Recuerden que hemos dicho en otra conferencia que cuando Pablo escribe esta epístola a los tesalonicenses, ellos han estado pasando por muchas tribulaciones, por persecuciones. Por un lado, de parte de los mismos judíos, y por otro lado, de parte de los mismos coterráneos de ellos, de los mismos, digamos, connacionales de ellos y del Imperio Romano. O sea que a los tesalonicenses les tocó, digamos, convertirse a Cristo en un tiempo en que era muy difícil, había mucha persecución contra los creyentes, y ellos tuvieron que sufrir esa tribulación, inclusive, digamos, tuvieron que sufrir muchos la muerte, y muchos el encarcelamiento, y muchos el hecho de que el Estado les quitara sus cosas, los despojaran de sus bienes. Fue muy difícil para los tesalonicenses, digamos, crecer en Cristo en medio de esas circunstancias, y obviamente lo hicieron muy bien por la gracia y por el poder del Espíritu Santo. Pero esa misma circunstancia tan difícil, esa misma tribulación, digamos, por la que ellos pasaron, los llevó a pensar que ellos ya estaban en medio de la gran tribulación, y los llevó a hacerse preguntas. Entonces, bueno, ¿cómo así? Si ya estamos en la gran tribulación, entonces ya pasó el arrebatamiento, y si ya pasó el arrebatamiento, entonces ¿qué pasó con los que se murieron antes que nosotros? ¿Qué pasó con ellos? Ya no estuvieron en el arrebatamiento. Es más, nosotros mismos nos hemos quedado seguramente del arrebatamiento. Es decir, tenían preguntas, porque ellos tenían claro, se nota que ellos tenían claro, y Pablo se los había dejado claro, que el arrebatamiento era antes de la tribulación, pero estaban confundidos. Entonces
Pablo les escribe en estos versículos explicándoles precisamente, veamos los primeros 3 versículos, acerca de la esperanza de la resurrección. O sea, la importancia que tiene para nosotros los cristianos el hecho de que sepamos que nosotros vamos a resucitar, que hay un día en que el Señor nos va a resucitar a todos los que estemos muertos, hayamos muerto ya estando en Cristo, es decir, siendo creyentes en Cristo, siendo personas que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador verdaderamente, que han experimentado el nuevo nacimiento, es decir, verdaderos cristianos. Aquí no estamos hablando de cristianos de nombre, ni de religiosos, ni nada parecido, cristianos de verdad. Así que todo cristiano de verdad tiene y debe tener la esperanza de que el Señor un día lo va a resucitar para que disfrute de las promesas que Él ha hecho, no solo del cielo, sino también del paraíso terrenal. Entonces Pablo escribe lo siguiente, lo leo ahora nuevamente. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, de los cristianos que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros, o sea, los no creyentes, los no cristianos, que no tienen esperanza. Obviamente, el no creyente no tiene la esperanza que nosotros tenemos, 1, del arrebatamiento y 2, de la resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, escuchen esta expresión, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Noten que aquí está diciendo que Dios va a traer con Jesús, y Dios los va a traer ¿a dónde? Pues los va a traer al cielo, evidentemente. Jesús mismo lo dijo, ¿cierto? Los tomaré para que estén conmigo donde yo estoy. Así que hay una promesa de que en un momento determinado, Dios, por medio de Jesucristo, va a traer hacia Él, hacia Dios mismo, hacia el cielo, hacia la presencia misma de Dios, hacia la gloria, va a traer a todos los que hayan muerto en Cristo. Quiere decir, desde el primer cristiano hasta el último que haya en el momento mismo, digamos, del arrebatamiento, hasta el último que haya muerto, antes de que suceda el arrebatamiento. Ahora dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, o sea, esta verdad del arrebatamiento que inclusive es increíble, pero ya hay cristianos que no creen, hay cristianos negando cristianos negando el arrebatamiento, ¿cierto? Es impresionante, diciendo, no, eso el arrebatamiento es un cuento, no crean en eso, eso no va a pasar, Jesús va a venir por segunda vez y punto, y el reino, y no hay más nada. O sea que, y vamos a pasar por la tribulación y todo esto, o sea, es increíble. A muchos ni siquiera consideran, ni siquiera predican de Él, no enseñan de Él, no se toman el tiempo de examinar pasajes como este, es impresionante. Pero oiga, está diciendo, les decimos esto en palabra del Señor. O sea, esto no es ningún cuentico, el arrebatamiento no es ninguna fábula, no es ninguna historieta, es una realidad maravillosa. Es más, es una verdad que todo cristiano debe conocer y debe conocerla muy bien, o por lo menos tener los puntos básicos que te voy a compartir. Dice, vuelvo y leo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, hasta el momento del arrebatamiento, no precederemos a los que durmieron, es decir, no nos iremos antes que los que ya murieron. Entonces, esta primera parte, digamos, de este pasaje es para darle a los tesalonicenses esa seguridad y esa esperanza de que no tienen que temer, 1, acerca de los que murieron, y 2, acerca de ellos mismos. Primero, pensando que los que murieron ya no van a estar en el rapto porque ya murieron, y segundo, en ellos mismos pensando que ya no van a estar en el rapto porque ya están en medio de la tribulación. Así que estas palabras son realmente de esperanza, y lo deben ser para ti y para mí también, y para todo el que escuche este mensaje y a todo el que le hablemos del arrebatamiento. El arrebatamiento es un mensaje de esperanza, no debe ser una cosa de miedo, una película de miedo como muchos lo presentan. Es realmente algo maravilloso, es algo que debemos anhelar, que llegue el arrebatamiento, es nuestra esperanza bienaventurada. Así que lo primero entonces que Pablo aquí establece es que hay resurrección de entre los muertos, y que esa resurrección de entre los muertos es para todos los que ya durmieron en Cristo, pero que
va a haber un momento en que tanto los que murieron en Cristo como los que estemos vivos para el momento del arrebatamiento, vamos a irnos juntos realmente. No precederemos a los que durmieron. Nadie se va a quedar, nadie que sea realmente de Cristo, nadie que sea realmente miembro de la iglesia de Jesucristo, de la novia del Cordero y futura esposa. Vamos ahora a mirar entonces 5 puntos. Quiero compartirte a partir del versículo 16 hasta el 18, 5 puntos que debemos tener muy claros. Y si tenemos claros estos 5 puntos, se puede decir que tenemos clara la doctrina básica obviamente, acerca del arrebatamiento de la iglesia, y por lo menos podemos compartir estos 5 puntos con nuestros familiares, con nuestros amigos, y hacerlo con las personas que quieran escuchar o tengan interés sobre estas cosas, sobre el día en que Jesús viene por su iglesia. Comencemos con el versículo 16. El primer punto sería entonces que el Señor descenderá del cielo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta: el Señor descenderá del cielo. Dice el versículo 16: porque el Señor mismo, no hay duda que es Jesucristo que vuelve, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Está muy claro. Jesús dijo: yo voy a preparar lugar en la casa de mi Padre, hay muchas moradas, yo voy a preparar ese lugar para venir por ustedes, para tomarlos y para que estén conmigo, allá en la casa de mi Padre, donde yo estoy. Así que el primer punto clave es que Jesús descenderá del cielo. Señoras y señores, viene un día, viene un momento, viene un instante en la historia. Este es un evento maravilloso en que Jesús mismo, el mismo Jesús de la Biblia, el mismo Jesús que nació en Belén, el mismo Jesús que caminó en las calles de Israel, el mismo Jesús que murió, resucitó y ascendió a los cielos, viene otra vez, descenderá del cielo. Esto está muy, muy claro. Ahora, nos da algunos detalles interesantes. Dice, en primer lugar, que Él vendrá con voz de mando, con voz de mando. Y bueno, esta voz de mando evidentemente pues tiene que ser su propia autoridad, ¿cierto? Yo me remito al momento, por ejemplo, cuando Él resucitó a Lázaro. Acuérdate, Él se paró frente a la tumba de Lázaro, dijo: corran la piedra. Y dice que oró primero a su padre, habló con su padre y le dijo: Padre, gracias porque tú siempre me oyes, pero oro para que estos se den cuenta que yo tengo una comunión contigo, una relación contigo, que tú me oyes en aquello que yo te pido. Y la escritura dice en Juan capítulo 11 que todo lo que Jesús dijo fue: Lázaro, ven fuera. Jesús no necesitó sino una voz de mando. Él es la resurrección, Él es la vida, Él tiene la autoridad para resucitar a los muertos. Así que a Él solamente le basta una orden, una palabra: Lázaro, ven fuera. También en Apocalipsis capítulo 4, quiero leértelo, porque me gusta mucho ese versículo también. Apocalipsis capítulo 4, tenlo en cuenta. Dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 1. Está hablando el apóstol Juan, acuérdate, Juan está allá en la isla de Patmos, y Juan está teniendo todas estas visiones tremendas, esta revelación tremenda acerca de Jesucristo y de las cosas que van a venir. Dice así: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Yo creo que eso es lo que vamos a ver también todos los creyentes en Cristo, resucitados y los que estemos vivos, cuando llegue el momento del arrebatamiento. Creo que vamos a ver esa misma puerta que vio Juan, una puerta que se abre en el cielo. Dice: vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, dice, fue como de trompeta. Quiere decir que eso es una voz muy fuerte. Ya sabemos que las trompetas en la Biblia son aquellas, digamos, que se tocan con el shofar, ese sonido del shofar, ¿cierto? Que es un sonido muy característico, es un sonido muy especial. Oigámoslo. Así suena
básicamente una trompeta bíblica, el sonido del shofar. Pero también con voz de trompeta quiere decir que era una voz poderosa, que era una voz que penetrante, que era una voz que tenía en ella una autoridad y un poder extraordinario. Así que obviamente es la voz del Señor, es la voz de Dios. Dice, con trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Nota que eso es una orden, un imperativo, sube acá. Es con voz de mando que el Señor va a venir a levantar su iglesia. Es con voz de mando que Jesucristo mismo viene a darle una orden para que los muertos resuciten, Lázaro ven fuera, y una orden para que los que estemos vivos en ese momento, ¡pah!, subamos inmediatamente a encontrarnos con Él. Con voz de mando. También dice en el pasaje de 1 Tesalonicenses 4:16 que es con voz de arcángel. Muchos dicen que es Miguel, que este arcángel de que se habla aquí es Miguel, porque Miguel tiene, evidentemente sabemos, tiene un papel preponderante en la Biblia, y es posible que sea Miguel, o que la voz de arcángel también lo que signifique es que Dios va a mover a los ángeles, va a mover a los arcángeles también en este momento, digamos, en que los muertos en Cristo están resucitando, y los que estemos vivos pues vamos a ser levantados, vamos a ser llevados para encontrarnos con Él. Voz de arcángel. Y también dice con trompeta de Dios, o sea, sonido de shofar, es decir, con la voz autoritaria del Señor, y seguramente también con una señal. Saben que yo años atrás creía que el arrebatamiento, pues sí, iba a ser de un momento a otro, lo sigo creyendo, pero yo pensaba que no iba a haber ningún aviso, es decir, que eso nos iba a agarrar, ¡pum!, así de pronto, ¿cierto? Hoy en día no pienso lo mismo. Hoy en día yo creo que realmente el Señor va a ir avisando a su iglesia, la va a ir preparando para el momento del arrebatamiento. Porque es un evento que Jesús prometió. Él dijo, yo voy a preparar lugares. Es un evento que el Señor lo ha preparado para la iglesia, lo ha preparado durante siglos con mucho amor, exactamente. Y dice, y yo vendré y los voy a tomar y me los voy a llevar para que estén conmigo. Pero dice que habrá voz de mando, habrá voz de arcángel y habrá trompeta de Dios. O sea que hay sonido, hay algo que vamos a oír o algo de pronto que vamos a ver, como también vio Juan, ¿cierto? Vio una puerta abierta en el cielo y luego oyó la voz, sube acá, una voz de autoridad, un trompetazo que hizo que Juan estuviera de pronto estaba ahí en cuerpo y alma y en Patmos, y de pronto Juan estaba en el cielo, viendo lo que está pasando, ocurriendo en el cielo, en vivo y en directo. Así va a ser el arrebatamiento. Pero sinceramente en mi corazón creo, en estos tiempos, sinceramente creo que el Señor va a dar aviso a la iglesia, a la verdadera iglesia. Me refiero, el verdadero cristiano va a saber en su espíritu, de alguna manera Dios lo va a hacer, lo va a preparar, le va a avisar que el arrebatamiento está a las puertas. En este momento, toda la iglesia de Jesús en general, estamos percibiendo eso, ¿cierto? Estamos como expectantes de que el arrebatamiento es próximo, el arrebatamiento va a llegar pronto, el arrebatamiento puede ser ciertamente abrir y cerrar de ojos en un momento, etcétera, pero sabemos y percibimos que estamos viviendo en los tiempos en los que muy probablemente puede ocurrir el arrebatamiento. El segundo punto del que te quiero hablar, que es importante tener claro en esta doctrina del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, es que habrá resurrección y transformación. Resurrección y transformación. Porque dice el versículo 16, vuelvo y leo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Hay dos tipos de cristianos para el momento mismo del arrebatamiento. Los cristianos que ya murieron, que ya partieron con el Señor, empezando por los apóstoles y todos los primeros discípulos, la iglesia del primer siglo, y los cristianos que estemos, y podemos decir que estemos, porque lo estamos, que estemos vivos en el momento mismo en que
se escuche esta voz, este trompetazo que nos va a llevar a reunirnos con el Señor en el aire. Esto nos lo aclara mucho más el mismo apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 15, versículos 50 al 53. Voy a leerlos. Pero esto digo, hermanos, 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, no todos los cristianos nos vamos a morir. No todos los cristianos vamos a pasar por la experiencia de la muerte física. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Tanto los muertos como los vivos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Por eso dice Pablo que será con voz de trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Escucha esto, se tocará la trompeta. Y los muertos, obviamente en Cristo, serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, o sea, los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, o sea, este cuerpo, esta carne, se vista de inmortalidad. Así que habrá resurrección y habrá transformación milagrosa al momento mismo del arrebatamiento, al momento mismo en que Cristo eche mano de su iglesia y se la lleve para estar con Él. Los que están muertos en Cristo van a resucitar. Ahora, preguntémonos rápidamente, ¿qué es la resurrección? ¿Qué es lo que resucita? Acuérdate que la Biblia dice que nosotros estamos diseñados en 3 dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. La pregunta es, ¿qué es lo que se muere? ¿Y qué es lo que resucita? ¿Resucita el espíritu? ¿Resucita el alma? ¿O resucita el cuerpo? Obviamente, la parte de esas 3 dimensiones que muere y que resucita es el cuerpo. Porque el espíritu no muere y el alma no muere. Lo que muere es el cuerpo, el envase, el estuche en el que nosotros vivimos. Acuérdate también que nosotros somos, o tú eres un espíritu que tiene un alma, o sea, una psiquis, una psicología, y que vive dentro de un cuerpo físico. Así que los que murieron son personas que simplemente abandonaron el cuerpo, dejaron el cuerpo. Al momento de la muerte, la Escritura dice en muchos pasajes, dice, exhaló el espíritu. El espíritu se exhala, sale por la boca. Es decir, cuando uno muere, el espíritu y el alma salen por la boca. Y tan pronto el espíritu y el alma salen por la boca, o sea, la persona expira, el cuerpo se queda vacío y el cuerpo se queda inerme, muere. Comienza el proceso degenerativo de la muerte para el cuerpo. Pero el alma y el espíritu, es decir, la esencia misma de la persona, según la Biblia, va a uno de 2 lugares. O va a la presencia de Dios porque es cristiano, le pertenece a Dios, o va a la profundidad de la tierra, al Hades, al Seol, al Averno, a la Gehenna, al infierno. Esa es la verdad bíblica. Uno de 2 lugares nos esperan al momento en que exhalamos el espíritu, al momento en que el alma y el espíritu dejan el cuerpo. Así que lo que muere es el cuerpo. Entonces lo que hay que resucitar, ¿qué es? El cuerpo. Muchas personas tienen problemas con esto precisamente, ¿cierto? Porque saben que el Señor va a resucitar el cuerpo.
Y entonces se hacen preguntas como, ay, ¿qué pasa? Y si me creman, entonces eso será desagradable a Dios si me creman, si queman mi cuerpo, porque pues si lo queman, entonces ¿qué va a resucitar Dios? No va a encontrar nada porque el cuerpo fue quemado. La verdad es que nunca va a haber nada, porque así te hayan cremado o te hayan metido en un hoyo y te comen los gusanos, tampoco queda nada, absolutamente nada del cuerpo, solo queda polvo. Así que eso no es problema para el Señor. Y quiero decirte una cosa, el hecho no es que el Señor va a venir a buscar ese cuerpo podrido o medio podrido o esos desechos que quedaron allí y va a tratar de juntarlos y entonces nos va a dar un cuerpo, o que el Señor va a venir y entonces no va a encontrar nada, entonces no, pues a este no lo puedo resucitar. La verdad, muchas culturas, inclusive paganas, tienen esos miedos de que si los creman no van a poder volver a la vida, o que si murieron en ciertas circunstancias no van a poder, digamos, tener un cuerpo para la otra vida, etcétera, etcétera. Son simplemente pensamientos humanos oscuros y son producto de no conocer la verdad de la palabra de Dios. Porque entonces también, ¿qué pasaría con una persona que vinieron 3 tiburones y lo devoraron? Y uno se llevó una pierna y el otro se llevó la cabeza y el otro se comió el resto. ¿Y qué pasaría entonces? ¿Cómo vendría el Señor a armar un rompecabezas? No, quiero decirte que sinceramente el Señor no necesita este cuerpo en la resurrección. Este cuerpo es una casa vieja, es una cabaña vieja que se consume y se acaba sencillamente. Lo que el Señor va a hacer es darnos un cuerpo nuevo que sale digamos, de la misma palabra del Señor, de la misma autoridad con que Él creó el cielo, la tierra, con la misma palabra con que dijo, hágase la luz, dirá, hágase un cuerpo nuevo para esta persona. Y eso se llama la glorificación. Recibiremos un cuerpo glorificado, es otro cuerpo, no es este mismo que el Señor viene y lo remienda y lo reconstruye y lo levanta, etcétera. No, lo que pasa es que la figura es obviamente que yo voy a recibir un cuerpo nuevo, un nuevo cuerpo. Lo que muere es el cuerpo, lo que va a ser resucitado es el cuerpo, en el sentido de que Dios me va a dar un cuerpo nuevo. Es un cuerpo que no tiene nada que ver con este cuerpo realmente. Este cuerpo no sirve para el cielo, no sirve para la eternidad, no es apto para eso. Por eso se tiene que quedar aquí, por eso se lo tienen que comer los gusanos, se tiene que podrir, o simplemente las llamas lo van a consumir, o se lo come un tiburón, se lo come un cocodrilo, lo que sea, o se queda por allá en la hendidura del monte Everest, por allá congelado para siempre, etc. Simplemente el cuerpo es algo que abandonamos al morir. Así que tienes que entender también esto, que cuando Jesús venga del cielo a resucitar a los muertos, Él va a venir con los espíritus y las almas de todos aquellos que ya están con el Señor. O sea, va a venir Pablo, va a venir Pedro, va a venir Juan, va a venir Tomás, etcétera, va a venir María, la madre del Señor, etcétera. Todos los creyentes en Cristo que han muerto, va a venir tu tía, va a venir tu abuelo que era cristiano, van a venir los hermanos de la iglesia que ya murieron, van a venir los familiares que se fueron ya con el Señor, van a venir con el Señor, pero van a venir en espíritu y en alma, y en ese instante el Señor les va a entregar un cuerpo nuevo. Van a tener un cuerpo físico, pero glorificado. Eso es un milagro extraordinario y eso va a suceder así. Dice el apóstol Pablo, ya lo leímos, que será en un abrir y cerrar de ojos. Eso va a ser instantáneo. Así que la resurrección será instantánea y también la transformación para aquellos que estemos vivos. Porque los que estemos vivos, obviamente, vamos a estar todavía en estos cuerpos físicos, mortales. Y la Biblia dice que esto mortal se tiene que transformar en algo inmortal. Que esto corruptible se tiene que transformar en algo incorruptible. Entonces, en ese momento del arrebatamiento, los que estemos vivos, en un segundo, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a sufrir una transformación. Nos miraremos, estaremos ya en los aires, estaremos viendo a Jesús y tendremos unos cuerpos que brillan. Unos cuerpos que están flotando en el aire, unos cuerpos que se pueden levantar, que pueden volar y pueden transportarse por todo el universo, unos cuerpos que pueden atravesar paredes, unos cuerpos que ya no necesitan carbohidratos y sales y minerales y no sé qué para sustentarse. Cuerpos completamente distintos, glorificados, transformados. ¿Eso no te parece una noticia maravillosa? ¿Eso no te parece tener un futuro muy prometedor? Entonces, ¿para qué estar llenos de miedo y de angustia por el COVID-19? ¿Por qué estar llenos de angustia por la economía? ¿Por qué estar llenos de angustia porque si China se va a agarrar con Estados Unidos y Trump se enojó con el coreano? ¿Qué sé yo?
Pon tus ojos en el Señor y en las cosas de Dios. Si has resucitado con Cristo, dice la Escritura, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque nuestra verdadera vida está escondida con Cristo. Así que tienes que tener claro esto. Cuando Cristo venga por su iglesia, Él va a venir con todos los santos que ya están con Él. De esto habló el apóstol Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 5, cuando dijo que cuando nosotros morimos quedamos desnudos. ¿A qué se refiere eso? Que dejamos el cuerpo, el cascarón. Quedamos desnudos quiere decir que quedamos en alma y en espíritu, en un cuerpo, digamos, espiritual. Y dice, y estamos desnudos y pues queremos ser revestidos. Es decir, queremos que nos entreguen un cuerpo también físico, como el que teníamos, pero obviamente versión mejorada. Así que es importante entender que cuando Cristo viene por su iglesia, habrá resurrección y habrá también transformación. El tercer punto que podríamos hablar acerca de estos 5 puntos básicos es que ocurrirá el arrebatamiento en sí. O sea, va a ocurrir el arrebatamiento. Va a suceder ese momento en que la iglesia se va con el Señor para encontrarse en los aires. El versículo 17, vuelvo a leer. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, juntamente con los que estaban muertos y en ese momento reciben cuerpos glorificados igual que nosotros. Así que habrá arrebatamiento. No se puede negar esta doctrina, está muy clara en la Biblia. El Señor dice que seremos arrebatados. Esa palabra arrebatados es un término del griego que significa, que se puede decir que es arpazo o harpazo con J. Yo prefiero con H, arpazo. Es realmente, digamos, una voz griega, un término griego que significa algo que es sacado casi que con violencia, o sea, algo que es sacado muy rápidamente. Significa algo así como apoderarse, como arrancar. Lo que el Señor está diciendo es, cuando yo venga por mi iglesia, yo voy a arrancar a mi iglesia de la tierra. Yo voy a meter un arpazo y me los voy a llevar. Yo los voy a tomar rápidamente, así, en un abrir y cerrar de ojos. Será algo instantáneo. No hay tiempo de apagar la olla, de apagar la estufa. No hay tiempo de cerrar la llave del grifo. No hay tiempo de ir a apagar el arriendo. No hay tiempo de nada. Eso será instantáneamente, realmente. Y será así. Arpazo. ¡Cha! Casi que, como digo, casi que algo violento, ¿cierto? ¡Pum! Muy rápido. Sucederá. Seremos arrebatados. No hay nada que hacer. Los cristianos nos vamos a ir con el Señor en el momento del arrebatamiento. ¿Cuándo va a suceder? Solo Él lo sabe. Pero ¿qué va a suceder? Va a suceder. No hay duda. Está escrito en la palabra de Dios. El cuarto punto del que podríamos hablar es que habrá una reunión en el aire. Esta reunión no será en la tierra. Eso también lo hace distinto a la segunda venida de Jesucristo. Mira, la segunda venida de Jesucristo está relacionada con la tierra, está relacionada inclusive con Israel, y está relacionada con el milenio, con el gobierno de Cristo terrenal, milenial. El arrebatamiento es otra cosa. El arrebatamiento es Cristo que viene a llevarse a su novia a la casa del Padre, para desposarse con ella y vivir con ella en la casa del Padre. Así que es algo muy distinto. Ahora, por eso entendemos que esos 7 años en los que en la tierra hay tribulación, son los 7 años en que nosotros estaremos allá en las moradas celestiales con Cristo. Ahora uno puede decir, uy, pero 7 años apenas para estar allá, es muy poquito tiempo. No, acuérdate que en la presencia del Señor el tiempo desaparece. Así que nosotros experimentaremos esos 7 años, que pueden volver para nosotros 7,000 años fácilmente. O sea, la sensación de estar con el Señor y en la casa del Padre. ¿Entiendes lo que quiero decir? La dimensión del tiempo y la percepción del tiempo es muy distinta allá en la presencia de Dios a lo que la experimentamos aquí en la tierra y con unos cuerpos limitados como estos, físicos, sujetos al tiempo, sujetos, digamos, a los eventos y a la generación misma, digamos, de la carne, etc. Así que habrá una reunión en el aire. Leamos. Luego
nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Imagínate lo emocionante de esto. El arrebatamiento es una reunión que tenemos con el Señor en el aire. Es un encuentro con Jesús. No es una reunión virtual, es una reunión real. Tú y yo vamos a estar en esa reunión, así hayamos muerto antes de que suceda o estemos vivos para el momento en que suceda. Y la reunión no será aquí en la tierra, la reunión será en las nubes, la reunión será en el aire. Y el propósito es para estar siempre con el Señor. El propósito es para irnos con Él a la casa del Padre, a estar en esas moradas que Jesús ha estado preparando para que nosotros como novia, iglesia de Jesucristo, entremos en esa maravillosa también experiencia de las bodas del Cordero, para que nos desposemos con Él allá y vayamos a estar en la casa del Padre. Esa es una promesa de Jesucristo, Él la tiene que cumplir. Él no dice cosas simplemente por decirla. Lo que Él dijo en Juan 14, 1 al 3 es una promesa del Señor. ¿Y cómo lo va a cumplir? Precisamente sacándonos de aquí de la tierra, reuniéndonos con Él en el aire y llevándonos a la casa del Padre. ¿Cuánto tiempo? 7 años terrenales. ¿Cuánto tiempo celestial? Imposible de medir. Será maravilloso realmente tener esa experiencia. Qué bueno saber que tú y yo estamos incluidos en esa reunión. Nos vamos a reunir con Jesús en el aire, en cualquier momento. Ese momento está muy cerca, pero tenemos que todavía decírselo a otros que también van a estar en esa reunión, pero tienen primero que recibir a Jesús, primero tienen que convertirse, primero tienen que nacer de nuevo, primero tienen que pertenecer a la iglesia verdadera de Jesucristo, la iglesia que Él reúne por el Espíritu, la que Él compró con su poderosa sangre. Así que tenemos trabajo que hacer todavía. Y precisamente esto me lleva al último punto, al quinto punto. Y es que esta verdad debe producir aliento, debe traer aliento. Esta verdad no es para asustarse, esta verdad no es para andar. A mí, créanme, sinceramente, me entristece y me molesta cuando oigo predicar del arrebatamiento, pero no como una buena noticia. El arrebatamiento va a llegar y te va a agarrar no preparado y te vas a quedar y entonces vas a entrar en la gran tribulación y el anticristo te va a poner el sello y qué sé yo y qué sé yo. O sea, nunca Pablo dijo algo así. Pablo, cuando habló del arrebatamiento, habló de una noticia extraordinaria, habló de una noticia que debe llenar a la iglesia de Jesucristo de gozo, de paz, de seguridad, de ganas de evangelizar, de ganas de ser discípulos, de ganas de salir a predicar el evangelio de Jesucristo. Muchos cristianos por ahí dicen, no, es que no se debe hablar del arrebatamiento porque no es bueno, porque los cristianos se echan a dormir, simplemente se acuestan a esperar el arrebatamiento y no hacen nada. Mentiras, eso es pensar con una mente humana, no con la mente de Cristo. El arrebatamiento, cuando tú lo recibes en tu espíritu, cuando tú entiendes esta verdad, cuando te abre los ojos esta verdad, lo que hace es volverse un dínamo, un motivador constante en tu espíritu para amar, servir al Señor, para predicar, para hablar, para compartir el evangelio, para llevar la gloria de Dios a otras personas, porque es una verdad que lo despierta a uno, es una verdad que anima. Vuelvo y leo, versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El arrebatamiento es una buena noticia. Muchos la convierten en mala noticia, pero no es una mala noticia, es una excelente noticia si realmente nos remitimos a lo que dice la palabra del Señor. Esto os decimos en palabra del Señor, no cuentos, no fábulas, no historias, no malas interpretaciones, no doctrinas equivocadas, palabra del Señor. Aliéntense ustedes, mis hermanos, con el hecho de que vamos a ser arrebatados, con el hecho de que los muertos van a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser transformados para irnos juntamente con ellos a encontrarnos con el Señor en el aire.
Esta reunión va a ocurrir muy pronto y realmente debemos alegrarnos con esta noticia, pero también tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir anunciando, tenemos que seguir, digamos, buscando abrir los ojos y los oídos de los que todavía están ahí despistados con las cosas de este mundo. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga mientras consideras esta verdad en tu corazón y permites que entre realmente en tu espíritu, se apodere de ti y te llene del gozo, del amor, de la paz, de la gracia de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por esta promesa poderosa, maravillosa, de que tú vendrás un día, Señor, y nos tomarás para estar contigo en aquel lugar hermoso que tú has preparado en la casa del Padre. Gracias, Jesús, por este amor tan grande que te llevó no solo a salvarnos, perdonar nuestra maldad, nuestra inmundicia, nuestro pecado, sino aún, Señor, darnos una promesa tan hermosa como esta, que tú estás ahora mismo en el cielo preparando esas moradas para llevarnos a estar contigo. Gracias, Jesús, por tanto amor, por tanta bendición, por tantos regalos de tu parte. Llénanos con el Espíritu Santo. Que esta verdad sea una verdad que todos los días pensamos en ella y que nos motive, Señor, a una vida de santidad, a una vida de obediencia, a una vida de evangelización y discipulado. Oramos en tu nombre y te damos gracias. Y te decimos, ven, ven, Señor Jesús. Amén. Y amén. Bendiciones.